Bueno, si hablamos de los rank trackers de IA, que son los que están apareciendo, ¿no? Como mi herramienta de LLM Pulse, yo creo que funcionan. Otra cosa es si se puede cuestionar si son herramientas que dan una visibilidad. El mundo de la IA es un mundo inicial, ¿no? Google pues lleva 25 años o más de historia, de cómo lo hemos estudiado, lo entendemos, y la IA está naciendo, y apenas llevamos 2, 3 años y realmente este es el primer año, yo diría, en el que hay gente estudiando, ¿no? Cómo funcionan las IAs. Lo que hacemos es scrapear las IAs, ¿no? Cada una de ellas, ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode y Google AI Overviews, y eso hace que veamos lo que yo llamo la respuesta modal. Es la respuesta que más gente recibe cuando hace esta query, ¿no? La de incógnito. Entonces, a partir de ahí, esto ya es como el punto de partida de nuestros datos, ¿no? ¿Qué vemos? Es que en realidad no hay tanta variación como uno pensaría en, por ejemplo, si tú tienes 500 prompts traqueados, el número de veces que tu marca aparece cada semana, por ejemplo, vamos a poner que de 500 apareces 300, no varía tanto esa cantidad. El futuro del SEO para IA es entender qué fuentes está leyendo el LLM y hacer ingeniería inversa para o influenciar esa fuente o que en lugar de esa elija la tuya. Bienvenidos al podcast de Visibilidad Ton. Hoy al podcast ha venido Esteba Castells. ¿Qué tal, Esteba? ¿Cómo estás? Hola, Josep, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un honor. Al contrario, el honor es mío porque hace días que tengo algunas dudas sobre todo el tema de cómo aparece en ChatGPT, qué pasa con los run trackers y evidentemente te escribí. Entonces voy a saco ya, Esteba. ¿Qué pasa con los run trackers? ¿Funcionan o no? Bueno, si hablamos de los rank trackers de IA, que son los que están apareciendo, ¿no? Como mi herramienta de LLM Pulse, yo creo que funcionan. Otra cosa es si se puede cuestionar si son herramientas que dan una visibilidad total, ¿no? Representativa de la totalidad de tus prompts, de tus queries, etcétera. Y ahí obviamente la respuesta es que depende. Así como un rank tracker de SEO, no por poner 100 o 200 o 1000 keywords tienes una visión total de tu negocio, pues de igual forma lo mismo ocurre en la IA, ¿no? Con lo que no veo tantas diferencias. Pero bueno, en general creo que son bastante útiles, ¿no? Los clientes que tenemos creo que le están dando distintos usos. Obviamente el mundo de la IA es un mundo inicial, ¿no? Google pues lleva 25 años o más de historia, de cómo lo hemos estudiado, lo entendemos, y la IA está naciendo, y apenas llevamos 2, 3 años y realmente este es el primer año, yo diría, en el que hay gente estudiando, ¿no? Cómo funcionan las IAs a nivel de como marketing online, sobre todo. Por tanto, bueno, creo que es un momento inicial, ¿no? Aún sin duda del sector. Ahora, también para dar un poco de contexto, porque mi idea evidentemente era ir a saco con esto, es que a día de hoy pues estamos todos aprendiendo cómo conseguir visibilidad en ChatGPT, a.k.a. LLMs, pero bueno, vamos a hablar de ChatGPT. Y por consecuencia, igual que en SEO, tú haces unos inputs, bueno, SEO para Google, ¿no? Inputs de contenidos, SEO técnico, link building, ves cómo mejoras la posición media en Search Console. Entonces, a día de hoy, para la persona que nos está escuchando, si está haciendo SEO para ChatGPT, o al menos es lo que yo he hablado mucho contigo, ¿no, Esteba? ¿Cómo podemos ver los resultados de esto? ¿Cómo incluso podemos estudiar o hacer ingeniería inversa de quién sí está apareciendo, ¿no? Entonces es aquí donde entran los run trackers. Damos un pelín de tu contexto, ¿no? Tú actualmente, bueno, eres consultor SEO de hace un porrón de años, pero hablemos un poco de LLM Pools, qué hace y esta correlación con la primera pregunta que te he hecho, ¿no? De si funcionan o no estos rank trackers de IA. Claro. A ver, yo creo que aquí, o sea, yo es una pregunta que recibo bastante, ¿no? Preguntas acerca del funcionamiento, de cómo funcionan, y creo que hay que entender primero qué son y al menos nosotros cómo funcionamos, ¿no? Porque hay mis concepciones desde que hay LLM trackers que usan la API de las IAs, cosas por el estilo. Entonces, nosotros lo que hacemos es scrapear las IAs, ¿no? Cada una de ellas, ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode y Google AI Overviews. Y eso hace que veamos lo que yo llamo la respuesta modal. Es la respuesta que más gente recibe
cuando hace esta query, ¿no? De incógnito. Entonces, a partir de ahí, esto ya es como el punto de partida de nuestros datos, ¿no? ¿Qué vemos? No usamos APIs, no nos inventamos las respuestas a mano ni nada por el estilo, que hay gente, ¿no? Que de manera más o menos incidente, pues puede pensar. Entonces, a partir de ahí, estos datos son sacados en la IP de cada usuario que tú denomines, ¿no? Por lo tanto, si tú haces una pregunta en inglés, puede que si la haces desde el Reino Unido te dé una cosa y si la haces desde Estados Unidos otra. Por tanto, nosotros lo efectuamos con las IPs, ¿no? De cada uno de los países que tú selecciones. A partir de ahí se sacan insights, ¿no? Como pues poder comparar distintas respuestas a lo largo del tiempo para el mismo prompt, datos de visibilidad, de menciones, de citaciones, etcétera. Y a partir de ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre estos datos, ¿no? De igual forma que en Google también hay personalización, ¿no? Por IP, por resultados, etcétera. Pues también los hay en la IA. Una de las grandes misconcepciones es de que las IAs en cada respuesta dan algo totalmente distinto. Y eso en parte es verdad y en parte es mentira. ¿Por qué? Porque igual que tú puedes decir la misma cosa, pero de 1000 formas distintas, las IAs también tienden a dar la misma respuesta de 1000 formas distintas. Debido a su comportamiento estocástico, que significa que cada respuesta tiene una variabilidad y una diferenciación. Es decir, generalmente, aunque sí que las hay que dan las mismas respuestas, pero en un prompt, digamos, con cierta elaboración, es raro ver exactamente las mismas palabras en el mismo orden, pues lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, como nosotros vemos muchos datos de muchas decenas de miles de prompts que traqueamos, es que en realidad no hay tanta variación como uno pensaría en, por ejemplo, si tú tienes 500 prompts traqueados, el número de veces que tu marca aparece cada semana, por ejemplo, vamos a poner que de 500 apareces 300, no varía tanto esa cantidad. No es que una semana pases a estar 100, la otra 300, etcétera, e incluso miramos la posición, ¿no? En la que se menciona tu marca versus la competencia, y no suele ser tan típico de que haya fluctuaciones. Hay más fluctuaciones cuando cambia el modelo, por ejemplo, ¿no? Si pasamos de ChatGPT 4 a 5, pues ahí hay cambios significativos, pero no es tan habitual eso. Y eso se puede comprobar pues fácilmente haciendo la misma query en ChatGPT muchas veces y verás que en general pues no es que sea cada respuesta generalmente tan diferente, ¿no? Si tú pides pues mejores AI Rank Trackers, la respuesta que te darán es muy probable que sea generalmente la misma. Y eso parte del hecho de que estas IAs hacen queries en buscadores y los buscadores no cambian tanto, ¿no? Al final sí que quizás podrían llegar a cambiar más, pero en este caso no es así. Por tanto, yo creo que en general una de las misconcepciones que hay es que como no tiene sentido porque cada respuesta es diferente. Luego como miras las respuestas y no es exactamente así. Claro. Y hilando sobre este tema, ¿no? De la variabilidad de la respuesta, yo sí que es verdad que me han planteado a veces el caso de ChatGPT, ¿no? De que al final tú tienes tu ChatGPT cuando estás logueado, yo tengo el mío, y evidentemente si pides una receta y en mi contexto le he dicho que soy celíaco, la receta que te va a imprimir a ti o a mí será diferente. Entonces, ¿esto realmente es así? ¿Cómo se plantea? Claro, la personalización es algo que, digamos, todas las herramientas de prácticamente todos los sectores del marketing a día de hoy tienen un problema con ella, ¿no? Tú ves una cosa distinta en Google Discover de lo que veo yo. Tú ves una cosa distinta en Facebook de lo que veo yo. En Google también vemos cosas distintas, ¿no? Porque al final, en queries que tengan cierto grado de ambigüedad, es probable que veamos cosas distintas por nuestro historial o por nuestra localización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no lo veo tan distinto. Sí que es cierto que quizás está un poco más acentuado en este caso, pero tampoco lo veo tan distinto. Luego, yo siempre recalco que las herramientas de AI Rank Tracking, todas, son direccionales. Es decir, no son una verdad absoluta, pero tampoco lo es. Por ejemplo, la atribución en Meta a día de hoy es probabilística, ¿no? Y no por eso dejas de invertir en Meta. Aunque no tengas un dato perfecto,
no quiere decir que tú de repente digas, no, pues yo no voy a medir absolutamente nada porque no tengo el dato perfecto. Pero es que, bueno, tampoco a día de hoy ni Google Analytics es perfecto Iba a porque decir iba a decir el Google Analytics. no tienes trackings mal implementados, tienes cookies, tienes ad blockers. O sea, es muy lejos de ser perfecto, pero es direccional, ¿no? Tú asumes que tienes un rank tracker que te aporta un cierto valor, pues lo mismo para Google Analytics. Entonces, yo creo que sí que hay valor, como en cualquier herramienta, que te pueda aportar un dato direccional de hacia dónde vas, hacia qué puede estar viendo el usuario más típico. Y luego sobre esto de las personas, ¿no? De que cada persona tiene una personalización. Hay distintos enfoques. Yo personalmente no acabo de ver aún ninguno claro como para implementarlo en la herramienta, ¿no? Pero gente que ha apostado por crear personas, ¿no? En las que tú defines, por ejemplo, yo soy un surfero pro, entonces yo traqueo los prompts con ese contexto. Y de esa forma logras un poco como tener una información un poco más como afinada a ese use case. Pero yo personalmente no lo veo muy claro, me parece como una manera poco realista, ¿no? De tenerlo y además tienes que meterlo en el prompt, con lo que tampoco es exactamente como la IA lo mete en el contexto o memorias del usuario. Así que yo por ahora no lo veo tan claro. Puede que en algún momento hagamos alguna cosa al respecto, pero bueno, creo que es una herramienta direccional en la mayoría de los casos, a no ser que tengas un set de prompts muy grandes o tengas un negocio muy localizado, muy pequeño, ¿no? Tipo cerrajero en Barcelona. Pues en este caso, con tener el mismo prompt con variación 10 20 veces, tienes un montón de data, ¿no? De como lo que es más probable que esté viendo la gente en ese momento. Genial. Creo que esto es un detalle importante porque es lo que a veces incluso yo enseñando la herramienta y explicándoselo al cliente me preguntan, ¿no? Entonces, gracias, ya tengo la respuesta. Y también para la persona que lo está escuchando y que no haya visto nunca una herramienta similar, también entraremos en otras herramientas, pero lo bajamos a tierra, ¿no? Entonces, yo aquí en la pantalla tengo bueno, estoy en la sección de prompts, tengo un prompt que a mí me interesa mucho, que es agencia SEO para Shopify. Y yo lo que estoy viendo en pantalla, también para que la gente hile todo esto que estamos explicando, es que actualmente el 3 de noviembre, bueno, ahora claro, ahora estoy viendo solo de todos los modelos, ¿no? Pero desde el 3 de noviembre, el 10 y X fechas, Ujú, como tú bien dices, se ejecuta el crawler que tira ujú, este prompt de agencia SEO para Shopify y me lo dice en los diferentes modelos. Me dice en ujú, Google AI Mode, en AI Overview, ChatGPT y Perplexity. Entonces, lo que está haciendo, si ahora le doy clic a ChatGPT, me está dando primero la respuesta, es decir, que ha crawleado, la respuesta que ha dado ChatGPT. Evidentemente, sí, bueno, y hablaremos de esto más a lo largo del podcast, ¿no? Pero si me ha mencionado, si me ha enlazado e incluso la posición y a quién, ¿no? Esto ahora hablaremos a lo largo del podcast, pero sobre todo para bajarlo a tierra y que todo el mundo lo entienda, ¿no? ¿Por qué preguntábamos y debatíamos sobre esto? Entonces, siguiente punto que también hablé contigo muy a los inicios, que nosotros al final, para hacer toda la parte de Keyword Research, siempre hemos utilizado los típicos Sistrix, SEMrush, Ahref. Esta última, probamos la funcionalidad nueva de Brand Radar. Y lo que ujú, exponen es, mira, tú pon tu marca aquí o pon un concepto, ¿no? Agencia SEO para Shopify y yo te voy a ujú, decir si tu marca, dónde se ha mencionado y cuántas veces y cómo, y lo mismo para el concepto. Y yo mi ujú, feedback, que evidentemente esto hace como 2 semanas que lo volví a revisar, seguía más o menos igual y era, ostras, esto no me lo acabo de creer porque no me encaja algunos prompts ujú, que me saca o las menciones de mi marca que me está sacando en el contexto que lo saca, ¿no? Entonces, ujú. hablemos de cómo lo plantean, evidentemente desde el respeto, ¿no? Y todo lo que no entramos aquí, no queremos aquí entrar en batallitas, pero ¿cómo ves este punto de vista? Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. Visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio.
Vale, bueno, yo creo que en el mundo de visibility tracking para guía hay como dos approach, ¿no? Dos maneras de hacerlo. Uno, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que sería como por decirlo así, el enfoque de rank tracker, pero aplicado a la IA. Y luego está el enfoque Href, Sistrix o SEMrush, que es el de crear un gran índice de prompts, en este caso, y dar como pues acceso, ¿no? en bulk a eso, y tú puedes hacer consultas, puedes mirar respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de este segundo caso, ¿no? Que es el que no hacemos nosotros, al menos por ahora, es una manera de enfocarlo como a escala, ¿no? Entonces tú creas tus propios prompts o los decides tú y los expones. ¿Qué problemas tiene? Bueno, el primero es cómo seleccionas estos prompts, ¿no? Porque lo que han hecho estas herramientas, por lo que yo he ido viendo, es cogen sus keywords de SEO y las meten ahí. Entonces, aquí ya partimos de que un usuario en ChatGPT no busca como sus keywords de SEO. Pero no me parece un mal enfoque en cierta medida, porque de alguna forma estás teniendo una representatividad de lo que es más buscado a nivel temático. De alguna forma tienes como una búsqueda. Lo que pasa es que, claro, si tú buscas Disney, ChatGPT, pues no tiene mucho sentido esa query, dudo que nadie la haga así. En cambio, en Google, tú sí que buscas Disney como una query de marca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como una de las cosas que he visto que hacen. Luego, la otra forma en la que estas herramientas como Ahrefs sacan sus prompts es en base a las People Also Ask, que son ya lo han dicho ellos, yo no es que me invente nada, esto lo han dicho ellos en Twitter. Entonces, las People Also Ask son las preguntas que aparecen en alguna SERP de Google, ¿no? De resultados. Entonces, de alguna forma entiendo que o cogen todas o, bueno, todas seguro que no, pero una parte, quizás las que más se repiten o algo por el estilo, y las ponen. Entonces, eso tampoco me parece genial, pero me parece okey, porque al final es una manera, ¿no? de sacar como preguntas que más o menos están relacionadas, pero son preguntas sintéticas. Las preguntas sintéticas significa que están generadas por IA, ya que no tiene por qué responder a una query de un usuario real, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, estas herramientas tienen un pool de prompts más o menos, trabajado, algunas más, otras menos. ¿Cuál es el siguiente problema que yo le veo? Que tienen aparentemente muchos prompts traqueados, pero en la realidad muy pocos. ¿Qué significa? Que tú, por ejemplo, dices: Ahrefs está ahora mismo, no sé, o Sistrix, traqueando 10 millones de prompts, que parecen un montón, pero claro, ¿en cuántos países operan? ¿Y cuántos son relevantes para tu nicho? Y ahí es donde la gente se da cuenta de que, vale, Ahrefs traquea en total, no sé, 10 o 20 millones de prompts, pero ninguno es relevante para mí, muchos son keywords de SEO y no me sirve de mucho, ¿no? Por mucho que sean. Y luego, claro, hay que ponerlo en contexto. ¿Cuántas keywords traquea Ahrefs? Traquea billones. Creo que son, no sé, 5 o 10 billones. Entonces, claro, traquear unos millones de prompts en general no es tan relevante como uno pensaría. Luego, otra cosa que aquí yo no lo sé, pero lo pongo como pregunta, es si todas estas herramientas están haciendo scrapping o respondiendo con datos de la API. Yo imagino que Ahrefs está, porque son gente que lo hace muy bien, yo soy súper fan de su producto en general. Creo que hacen scrapping, pero creo que hay otros, por lo que he ido viendo, que no hacen scrapping. Entonces, ¿qué pasa si no haces scrapping? Que tus resultados no son relevantes. ¿Por qué? Porque las APIs de los LLMs están tremendamente limitados. Tú, por ejemplo, en la API de ChatGPT puedes pedir, dame hilos de Reddit sobre tal, y no da resultados de Reddit de ningún tipo. Nunca verás una URL citada, a no ser que la hayan cambiado ayer. Entonces, Bueno, es uno de los hay que problemas que tener. comentaste al principio, ¿no? Que lo probasteis, ¿no? Con la API, pero bueno, lo visteis que no tenía sentido. Ujú. Sí, sí. Nosotros empezamos a los inicios, muy inicios, con la API, ¿no? Pensando que era como relevante. Además, claro, es la hostia, ¿no? Porque es súper estable, llega todo bien formateado y tal, pero luego te das cuenta que no es el caso. Entonces, yo creo que estas herramientas, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Lo que cada una hace y a partir de ahí ir viendo, ir decidiendo. Una prueba fácil es ver si tienen citaciones de Reddit o New York Times o Quora, porque si no tienen, es que
es que están probablemente La usando. prueba del algodón. Genial, Correcto. ya está bien saberlo. No, y es lo que yo te decía, digo, hostia, estoy pagando, cerca de 200 € al mes o más por el core de Ahref y para cada funcionalidad de Brand Radar de ChatGPT, de las diferentes, creo que se no quiero tirarme un triple, pero creo que eran 180 y pico, 80 €, bueno, no lo sé, pero que Sí, sí, creo que son 200 por cada LLM y luego un total de 7 u 8 mil al año. entonces, Eh, que bien, no me que donde quiero llegar es, no me quejo del precio, porque al final, evidentemente, todo tiene su coste, ¿no? Pero cuando es lo que tú decías, que creo que es el gran problema, ¿no? Cuando tú pones tu nicho, tus prompts, tu contexto, aún le falta un montón. Y voy a este tema, ¿no? Que has dado ahí en la llaga. ¿Cómo elegimos el prompt? Es decir, igual que comentabas, ¿no? Evidentemente, ellos tienen la mm, capacidad tecnológica de hacerlo. Yo actualmente en LLM Pulse, como me estoy inspirando, me voy a Search Console, me imagino mi buyer persona, tengo ahí que la gente realmente busca en Google agencia de SEO para Shopify y digo, bueno, pues me imagino que el usuario irá por ahí. ¿Cómo lo plantearías? Totalmente. Creo que de hecho, bueno, es algo que hablo con mi socio, con Dani, del Ellen Pulse, y él es como súper, está súper focalizado en que tenemos que dar los mejores prompts y de la mejor forma, y yo estoy totalmente alineado. Entonces, ¿cómo elegir el mejor prompt? Es una gran pregunta y tiene una respuesta como múltiple, ¿vale? Yo creo que la mejor manera de tener un buen set de prompts es teniendo prompts de varias fuentes que representen una cantidad significativa de tu negocio, de tus queries o de tu producto, ¿vale? Entonces eso depende. Si eres Inditex es una cosa, si eres cerrajero de Barcelona es otra, ¿no? Ayúdame, Esteba. Pongamos el ejemplo de mejor agencia de SEO para Shopify. Hablemos de Vale. esto. ¿Cómo lo harías? Entonces hay como varias maneras. La primera sería usando el Impulse, por ejemplo, te recomendaríamos prompts sintéticos, que son prompts que nosotros generamos en base al contexto que nosotros tenemos de tu negocio, ¿no? Entonces nosotros entramos en tu página, hacemos búsquedas en buscadores, etcétera, y a partir de ahí decimos, vale, si tú eres una agencia SEO, tiene sentido que la gente busque cuál es la mejor agencia SEO de Shopify, ¿no? Entonces, eso es el prompt sintético. Yo creo que ahí nosotros somos bastante buenos, pero los prompts sintéticos tienen sus limitaciones, ¿no? Es decir, que son prompts que no necesariamente sabes que se han buscado, pero bueno, esto aplica a cualquier prompt de cualquier proveedor en toda la historia de la humanidad, entonces eso hay que aceptarlo. Luego puedes añadir prompts, por ejemplo, de keywords de Search Console, lo que hace, hay varios clientes que tenemos que cogen sus queries como largas, por decirlo así, ¿no? Que son queries que, pues, quizás tienen una longitud de varias palabras y las ponen, o hay gente que mete sus top keywords de Search Console directamente, ¿vale? Eso sería otra opción. La tercera opción, que también, estamos trabajando en dar soporte en los próximos días en la herramienta, es, poner una keyword, importar las people also ask, ¿vale? Entonces, eso también es algo que vamos a dar soporte en el Impulse y que tú podrás hacer. Y luego, la otra que estamos trabajando es dar resultados de la autosuggest de las IAs. Las IAs ya empiezan algunas a tener autosuggest, entonces de esta forma tú podrías ver lo más cercano a prompts reales que tienes, ¿no? Pero bueno, ahí ya te digo, no hay como una única manera. Yo creo que lo mejor es tener varias formas, varios tipos de prompts y tener la mayor representatividad posible dentro de los prompts que tú estés traqueando en cualquier herramienta. Claro, partimos de la base también para dar contexto, ¿no? Que actualmente, a día de cuando estamos grabando, no podemos saber lo que pone un usuario en ChatGPT. Entonces, a diferencia de un Search Console, que nosotros sí que vemos la query con todo el contexto de Search Console, este es el gran reto, ¿no? Entonces, genial. Mira, pues me ha ido perfecto. Así que también estaremos atentos a novedades porque realmente una vez más o menos esto vaya saliendo más literatura y casos de uso, pues evidentemente va a afinar como el análisis y la estrategia y la ejecución. Genial. Pues hilando con esto, vamos al siguiente punto, que es cómo analizamos el impacto de todo lo que hacemos y la visibilidad en ChatGPT. Bueno, lo digo, hablo de ChatGPT Ujú. porque a todos. Y aquí me vino los conceptos de indexado, si te ha mencionado y si nos ha citado, ¿no? Estos tres Ujú. conceptos. Cómo lo plantearías?
Vale. Mira, yo te voy a explicar cómo yo explico a mis clientes, tanto los del LLM Pulse como los que puedo hacer de consultoría, este mundo. Yo digo que hay 3 niveles en la IA. Está el nivel de crawling, ¿vale? Que no deja de ser distinto, que para que la IA entienda tu marca, tu web, tu contenido, tiene que entrar en tu web o en la de otros, pero, hay una parte de rastreo, indexación, etcétera, ¿vale? Luego entraremos en esta pregunta que me has hecho. El segundo nivel es el de la visibilidad, que es lo que ocurre en el LLM, que es lo que hacemos nosotros en el LLM Pulse, ¿vale? Y el tercer nivel, que creo que también es interesante y hay datos, es el nivel de tráfico que llega a la web, ¿no? Es decir, Google Analytics o equivalente. Entonces, en este ámbito tienes como 3 tipos de herramientas, ¿no? Que puede que haya una que haga las 3 cosas, pero bueno, generalmente tendrás una herramienta distinta para cada nivel. En un primero tendrías un Screaming Frog, un Botify, un Elastic, un Fandango SEO, herramientas de este tipo. En el segundo tendrías, una herramienta como el Impulse o Ahrefs o SEMrush o, Profound, ¿vale? Que son competidores de lo que nosotros hacemos. Y en el último tendrías un Google Analytics equivalente. Entonces, primer paso de cómo funciona un LLM es que un LLM, un Large Language Model, que es el nombre técnico, ¿no?, de estos modelos de IA, partes de que, ellos tienen un corpus de conocimiento. Es decir, que se han leído, por decirlo así, todo Internet y han hecho, está todo comprimido al máximo, ¿no? Como con pérdida de datos, de precisión, pero está como en un zip, por decirlo así. Entonces, cuando tú haces una query al LLM, te puede responder, te puede responder con mayor o menor exactitud, ¿vale? Por ejemplo, si tú preguntas, ¿qué es un vaso? Pues te va a responder qué es un vaso. Pero en cambio, si tú preguntas cuáles son los mejores restaurantes en Barcelona que sirven Pad Thai, pues ahí es probable que o se líe o no tenga esa información, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra la capa del buscador. Estas IAs tienen acceso a herramientas, en este caso particularmente de búsqueda, en la que hacen una keyword, o sea, buscan una keyword o varias, múltiples, como si fueran un usuario, que eso no quiere decir que tengan el mismo patrón de búsqueda que un usuario, pero hacen el proceso de query fan out, o llámale como quieras, en el que buscan. Entonces, reciben un montón de contenido, de esos resultados que el buscador les devuelve, ya que les devuelve la URL, el title description y el contenido, ¿no? Entonces ahí todo eso va al contexto de la respuesta y el modelo responde buenamente lo que puede. Entonces, para estar indexado y aparecer en un resultado de un LLM, digamos que hay 2 maneras. Una, o estás en el corpus de lo que ha aprendido el modelo, ¿no? Que eso sería estar en el training, o 2, aparecer en los resultados que da el buscador, ya sea a través de tu web o a través de un tercero que hable de ti. En este caso, pues, es cada vez más frecuente ver que los modelos responden con información de buscadores en las respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque reducen mucho los errores y dan información de mayor valor, especialmente cuando hablamos de queries de valor económico significativo, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, buscas mejores restaurantes en Barcelona, tú no quieres que te dé una recomendación de un restaurante que está cerrado, porque el training igual lo hizo con datos hace un año y ese restaurante está cerrado. Entonces, todo lo que sea información cambiante va por buscado. Pero no hay que desestimar que los LLMs, algunos más, otros menos, también responden mucho con, información sin buscar, ¿vale? Entonces, la manera más fácil de identificarlo es yendo a, bueno, la parte de citaciones. Si hay enlaces en la respuesta, generalmente tiende a significar que se ha leído esos enlaces, aunque no siempre, pero puede ser. Y la otra es en las fuentes. Si hay fuentes, un menú de fuentes que ha leído, pues es probable que lo haya leído esa URL. Si tú, por ejemplo, la prueba fácil, por decirlo así, si pones hola, ¿qué tal? A un LLM, no te da ningún link, ni tampoco ninguna fuente. No, eso es que no ha respondido leyendo ninguna fuente, porque no le hace falta. En cambio, si tú buscas mejores restaurantes para comer hoy a las 12 una paella, es probable que ahí sí que lo haga. Cada modelo tiene un enfoque distinto, no hay un enfoque unificado, pero lo que sí que se ve es que crecientemente cada vez hay más LLMs
que dan información de search. Genial. Entonces, hemos ido por un lado, ¿no? Lo que tú bien decías, cómo ha estado entrenado, que en definitiva también entendemos que cómo ha estado entrenado es por fuentes que hay en Internet, entonces también Ujú, aplica el hecho de que si evidentemente ya trabajabas SEO, pues te vas a ver beneficiado porque te habrá rastreado e indexado, que es lo que comentábamos. ujú. Em, y por aquí también ha salido mucho, ahora que estamos con el tema de rastreo e indexación, el tema de la moda de otra vez, volvemos a, bueno, otra vez. Ahora le damos más amor a Bing, ¿no? Todos a configurar Webmaster Tools de Bing, Index Now, porque ChatGPT lee de Bing. ¿Esto qué pasa? ¿Es así? ¿No? Bueno, ciertamente durante un tiempo ChatGPT bebía datos de Bing, desde su inicio hasta no se sabe exactamente cuándo, pero lo que sí sabemos es que, primero, que la API de Search de Bing se deprecó, si no recuerdo mal, hace ya unos meses, juraría que en mayo, pero ahora no estoy seguro. Puede que obviamente se haya extendido un poco más el soporte para OpenAI, pero no debería de ser un caso en el que solo ChatGPT tenga acceso a esa API. Y eso es como si es un punto importante. Y luego lo otro que sabemos es que también hay muchos estudios, ¿no? De gente que ha hecho y demás, que parece que ChatGPT está scrapeando Google a través de proxies de terceros, ¿no? Como puede ser, en fin, cualquier SERPAVE o cualquier proveedor de estos que se han hecho virales, pues también están scrapeando. Entonces, ¿qué fuentes exactamente? Bueno, no hay una manera a día de hoy 100% cierta de saber qué y cómo, pero un poco como lo que yo digo es que OpenAI a día de hoy yo creo que tiene un mix de un índice propio, es decir, ellos obviamente su objetivo último es no depender de nadie, ni de Bing, ni de Google, ni de nadie, y en el corto o medio plazo dependen de varios terceros. Yo creo que hay un mix de quizás resultados de Bing, aunque yo creo que pocos a día de hoy. Y luego tienes toda la parte de scrapping que pueden hacer de Google o cualquier otra locura que parece que hacen. Bueno, Entonces, además bueno, ahora es un mix. en que junto ahora estabas comentando esto y es cierto, o sea, hace nada también el propio OpenAI ha abierto su propio buscador, que si no me equivoco es Atlas, que tiene razón, ¿no? Al final está haciendo su propio índice, que bueno, que a pegarse a ese sector, ¿no? A ver si consigue bancar a Google. Bueno, Atlas es un navegador, ¿no? En este caso, pero bueno, hay muchas sinergias y de hecho en Atlas una de las cosas que se ve es que hay como un módulo que se llama como Top Results o algo así, que es como una especie de buscador. Em, de hecho, estuve intentando descifrar un poco cómo funcionaba y tal, y parece que, es como un sistema suyo que han creado, una especie de como el SearchGPT ese que salió hace ya un tiempo, que acabaron como medio deprecando antes de que naciera, pues algo por el estilo. Yo creo que evoluciona muy rápido y van probando y son gente con muchos recursos, casi infinitos, ¿no? A nivel monetario. Sam Altman se dedica a levantar dinero cada día, básicamente. Así que yo creo que ahí tienen mucho poder computacional, pues, para rastrear. De hecho, si tú miras los logs de tu servidor, es bastante probable que tengas una cantidad muy significativa de hits de OpenAI, incluso webs muy pequeñas. Es bastante sorprendente. Esto es una gran verdad porque hace nada estábamos preparando el curso de logs y, bueno, y preparando el curso lo vimos, ¿no? Que había un montón de solicitudes bueno, en este caso de ChatGPT bot, ¿no? Que le llaman así, pero bueno, da igual, bots de cada uno de los LLMs. Genial. Entonces, ya tenemos rastreo de indexación, sabemos dónde analizarlo, Search Console de Google, los links también, pero también un poco el contexto que has ido dando. Ahora sí, ahora, como tú bien dices, o ha estado entrenado o ha ido a buscar internet Mm, y hay 2 métricas clave, ¿no? La de bueno, mención o referencia y la citación. Entonces, para poner contexto y con vuestro vocabulario de la herramienta, ¿qué diferencia hay entre que te cite o que evidentemente bueno, ahora me estoy liando, porque referencia le no, tranquilo. Lo explico yo, que como lo explico 20 veces al día, sí, ¿no? se O sea, yo lo me tengo hace más claro es, fácil. como lo tenéis, que es brand mention, que a mí me queda cristalino. Ujú. Y después es la propia citación o que hay bueno, no lo voy a decir porque si no ya jodo la descripción, así que Sí, sí, explícalo, explícalo. sin problema. Mira, eso, bueno, también es una nomenclatura que no está como 100% estandarizada, porque creo que como
es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo y normalmente ayuda a que todas las propias guías lo llamen de la misma forma, cosa que no ocurre. Entonces, nosotros dividimos como en dos grupos de métricas, ¿no? Que se derivan de todas las respuestas y los datos que vamos recopilando. El primero son menciones de marca. Entonces, si tú eres, por ejemplo, al campo, pues al campo traquea sus prompts y al campo es mencionado X veces. ¿Qué significa mencionado? Mencionado es algo binario. Puedes estar mencionado o no estás mencionado. Si se menciona 10 veces en un prompt, no es que estés mencionado 10 veces, estás mencionado una vez, ¿no? Es binario. Entonces, de ahí derivamos una serie de métricas de pues, qué cuota tienes de menciones tú versus tus competidores, qué porcentaje de visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues con filtros, etcétera. Eso creo que es bastante estándar en los bueno, yo a mí me gusta llamarlo más visibility trackers, no tanto rank trackers, porque ranks como tal no hay, pero entiendo que viene del mundillo del SEO, ¿no? Y de esto, de hecho, creo que es una cosa que, entre comillas, es fácil de hacer en un AI tracker y no es tan fácil de hacer en una herramienta como un Ahrefs, ¿no? Porque detección de marcas a escala, estandarizar millones de marcas mencionadas en millones de prompts, es algo bastante difícil de hacer. Cosa que es otra de las razones por las que puede tener un poco más sentido un approach a una escala un poco más pequeña y más controlada, en la que tú puedas tener una marca, puedas tener las variaciones en las que esa marca se menciona, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo que siempre explico. Si tú eres Amazon Web Services, ¿no? El servicio de servers de Amazon, tú puedes ser Amazon Web Services o AWS, ¿no? En siglas. Entonces, si yo solo considero tu marca como Amazon Web Services, entonces no estoy considerándote siempre que se te menciona. Y AWS, créeme que se menciona un montón de veces en Internet. Entonces, esa misma situación aplica a un montón de casos, a marcas que se mencionan de distintas formas, marcas en varios idiomas que se llaman distinto en varios idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, en general, las menciones es una parte muy relevante. La segunda parte que también nosotros medimos, y es donde hay mucha chicha para el profesional del SEO, GEO, AEO, SEO para IA, y no sigo porque me paso media hora hablando de los 1000 nombres, es todo lo que nosotros le llamamos citaciones o fuentes, ¿vale? Estamos ahí ahora un poco vamos a evolucionar este concepto un poco, pero en esencia, a día de hoy tú tienes las citaciones, que son URLs que se enlazan en una respuesta de una IA. Por ejemplo, tú vas a ChatGPT, buscas mejores e-commerce de surf y te aparece uno, entonces ese que te aparece linkado, eso es una citación. Y luego aquí hay otro concepto que creo que también es interesante, que es lo que nosotros llamamos background sources, que son fuentes o URLs, ¿no? En este caso, que la IA lee, pero no enlaza en la respuesta. Y eso que puede tener una dualidad. Yo voy abriendo como un árbol de decisiones. Puede ser que esté en un submenú súper oculto, por ejemplo, en ChatGPT, que tú tienes un submenú, ¿no? Que te da como todas las URLs que ha considerado o leído, no está muy claro si las lee todas o no. En principio sí. Y luego tendrías una segunda opción de IAs que leen fuentes y no te dicen cuáles, ¿vale? Entonces ahí tienes como todas las variaciones. Nosotros lo que hacemos es coger estos datos y ponerlos a tu disposición. Creamos agregación para que puedas ver todas las URLs de un dominio que se han citado en todos tus prompts, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que ayudamos a masticar todos estos datos para que sea más fácil de sacar conclusiones. Ahora es lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, tienes, y para volver a bajarlo a la práctica, ¿no? Es decir, actualmente aquí en pantalla tengo, pues, agencia de SEO para Shopify, okey, y me voy a ChatGPT únicamente. Entonces, como bien dices, puedo tener una brand mention, ¿no? Es decir, por lo que sea, pues, un medio ha mencionado, que hemos hecho algunos experimentos de esto, ha mencionado a la agencia porque, yo qué sé, pues, mejor agencia de SEO para Shopify. Nos menciona, enlaza a ese medio, que es la citación, lo que tú decías, o la fuente, pero a nosotros en ningún momento nos ha ido a ver. Es decir, Claro. por consecuencia, la citación, que es el tráfico que habíamos referido en Google Analytics, que es donde nosotros los SEOs podemos influir, ¿no? No ha ido a nuestra web. Entonces, esto es para ejemplificarlo, y después también el punto que también tenéis,
de la posición, que esto en AI Overview puede aplicar, bueno, y aquí eso también lo has dicho, que puede que mañana cambien el snippet y Ujú. ya no se vea nada, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, nos quedaríamos con esto, ¿no? De mención de marca con toda la variabilidad de tu marca, porque en nuestro caso, Ujú. por ejemplo, visibilidad todo lo puedes poner junto o separado, o lo que tú decías de Amazon Web Service. O sea, creo que esto Ujú. es muy interesante. Y por otro lado, lo que has comentado de la agregación, que a mí me parece, Ujú. de verdad, para mí es de lo mejor que tenéis. Ujú. Está muy guay, pero la parte de citaciones yo sigo mucho el blog de Ahref, Ujú. sacan muchos estudios, ¿no? De Sí, hemos analizado tantas, tal, no sé qué, y la conclusión es que sí. el freshness es brutal en ChatGPT, ¿no? Dices ya. Ujú. Ostras, con esta agregación que hacéis es, para mi nicho, yo sé qué URLs se están pidiendo más y si puedo hacer ingeniería inversa de crear yo esas 3 Correcto. URLs o que me citen, ¿no? Hablemos de este tema. Es que creo que aquí has dado en el clavo y mucha gente como se queda un poco en esa mentalidad de no, en realidad como da igual porque tú no tienes como el 100% de las conversaciones, nunca las tendrás y de hecho no sirve de mucho porque a mí me han llegado proveedores de data clickstream, que son gente que tiene cosas de navegadores, browsers, VPNs, pues recogen datos, ¿no? De navegación y he visto prompts que me han hecho llegar de sample. Es una locura, el mundo de los prompts, está súper, o sea, no tienes una forma fácil de agregar datos de prompts, a no ser que tengas un sample brutal y hablaríamos de una barbaridad de prompts. Entonces ahí yo no le veo mucho camino. Incluso, por ejemplo, SimilarWeb, que creo que es el que quizás está mejor posicionado para dar este tipo de datos, todos los prompts que sugiere lo hace con prompts sintéticos. O sea, porque se ve. Lo que sí que deben coger algún tipo de dato de prompt que tienen, pero luego lo pasan por un prompt sintético, ¿no? Con lo que en general lo que tú ves no es lo que el usuario ha buscado exactamente, porque el usuario busca de manera súper aleatoria. Entonces, volviendo al tema, yo creo que es el futuro del SEO para IA es entender qué fuentes está leyendo el LLM y hacer ingeniería inversa para o influenciar esa fuente o que en lugar de esa elija la tuya. Vamos a poner un ejemplo. Tú eres una marca de coches, vamos a poner Cupra. Tú quieres aparecer cuando la gente recomienda coche, o la gente busca coches sub. Entonces, ¿qué harás tú? Buscas coches sub en ChatGPT o usas una herramienta de tracking y miras cuáles son las URLs que está leyendo. Idealmente, si coges incluso varios LLMs, mejor que mejor, porque así tienes como todo el trabajo hecho a través de las distintas LLMs. Entonces ahí encuentras que, por ejemplo, la fuente que primera se linka en las tres es un artículo de AutoBuild, por decir algo. Y qué casualidad que este además es el que mejor posiciona en Google en muchos casos. Entonces, tú puedes hacer 2 cosas, o hacer otro artículo, o ir a Autobuild y decirle: "Oye, haz otro artículo y te pago", ¿no? O sea, que ahora hablaremos de esto si quieres, de qué pesos tiene el SEO para IA versus el SEO tradicional, ¿no? De contenidos, etcétera. Y la otra es ir a Autobuild y decirle: "Oye, quiero insertar, yo soy Cupra, aquí mencionas 10 marcas, 10 coches, el mío no, y yo quiero aparecer, ¿qué hay que hacer?", ¿no? Eso es un poco como lo que la gente está haciendo. Además, nosotros ahora lo que hemos lanzado, no sé si lo has visto, es que scrapeamos el contenido de todas las URLs y te decimos no el contenido de la respuesta, sino de la URL, si se menciona tu marca o la de un competidor. Entonces ahí es súper interesante porque si tú eres, por ejemplo, Cupra, ¿no? Y tienes un listado de todas tus top citaciones, yo te digo en cuáles ya apareces. Entonces, en las que no apareces, puedes ir y decir: "Oye, este artículo de Vale, lo Autobild estoy viendo. y Sí, sí, qué guapo. Vale, y sí, este sí. artículo de coches.net no aparezco, quiero aparecer". Entonces, creo que es un camino que está muy claro que va a de hecho, en inglés ya le han bautizado el término, que a mí me gusta mucho, que le llaman context engineering. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú lo que tienes que hacer es como estar en el contexto, ¿no? Hay otro término que ha aparecido por ahí en inglés que le llaman LLM seeding. El LLM seeding viene a ser así un poco como inundar Internet de menciones de tu marca. Entonces, viene a ser un poco eso. El SEO para LLMs es un SEO un poco old school, en el que tú necesitas tener muchas menciones, idealmente para los prompts o keywords que más te interesen, y conseguir que esa URL
logre, entre comillas, convencer al LLM de que tu marca es la mejor. Eso es muy, muy simplificado, pero es así. Y No, hay otra cosa que me gusta siempre destacar es que el SEO para LLMs es un poco diferente que el SEO en el contexto de que el link building siempre ha sido importante o tener autoridad, ¿no? En su defecto, pero sí que es cierto que antes era como un poco difícil de medir. Tú gastabas en link building y no sabías si tenía un efecto en muchos de los casos, ¿no? Por eso mucha gente o invertía mucho o no invertía nada, normalmente más lo segundo que lo primero. Pero a día de hoy es mucho más fácil de ver si tú estás teniendo un impacto, porque tú en un prompt empiezas a tener datos reales de, vale, es que esta URL hace 2 semanas no aparecía, ahora sí. Entonces, eso como es interesante. Y luego puedes ver la respuesta y dices, es que el LLM está leyendo una fuente que dice que soy una mala marca. Hay mucho trabajo ahora, por ejemplo, que estamos trabajando con varias agencias de reputación, de gente que dice, vale, yo ahora tengo que influenciar que el LLM tenga en la menor cantidad posible de menciones negativas sobre mi marca, porque si hay muchas, entonces me menciona como una marca a evitar. Entonces, tenemos algunos clientes de agencias de reputación españolas y de otros países, en los que lo que hacen es coger prompts de opiniones, reviews similares y analizar qué fuentes está leyendo la IA para ir ahí, intentar como, pues ya sabemos cómo se hace el trabajo de darle reputación. valor. Bueno, spam, en fin, hay muchos mecanismos. No vamos a hacer el podcast sobre reputación, pero que esto es así. El context engineering es algo real y obviamente es una iniciativa incipiente. Los LLMs aún traen un porcentaje de tráfico relativamente bajo, pero hay que tener un poco de perspectiva a largo plazo, ¿no? Es decir, algo que tiene, por ejemplo, ChatGPT, 1.000 millones de usuarios al mes ya, porque dicen, hace ya meses que dijeron que tenían 800 millones a la semana, o sea, al mes más de 1.000 millones seguro. Pues está claro que ahí hay un valor económico muy significativo y la gente cada vez lo usa más, cada vez lo usa para cosas distintas. OpenAI tiene como 10 iniciativas, por ejemplo, para entrar en e-commerce, que sé que tú estás muy metido en e-commerce. Entonces, es obvio que a día de hoy hay un porcentaje no tan grande de personas que buscan cosas en e-commerce. Estoy seguro que no es el más grande del mundo, pero la velocidad a la que crece, obviamente en unos años será una de las principales fuentes de discovery de e-commerce, especialmente en países que tengan una adopción alta de ChatGPT, que a día de hoy son gran parte de los países desarrollados. 100%, ¿eh? Y después también, ver cómo evoluciona también Gemini, porque evidentemente quien ha entrado fuerte ha sido ChatGPT, pero también la evolución del propio Gemini u otros que vengan. Y también incluso por geografías, ¿no? Igual que en China tenemos otros buscadores, o en Rusia, y en Europa y Estados Unidos hay otros, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente irá evolucionando y nos tocará adaptarnos como siempre. Sobre todo, para ir cerrando también el hilo de las citaciones, hemos hablado de evidentemente también la mención de marca. Me gusta el punto tanto de, evidentemente, pues segmentar la citación incluso por tags, que es lo que podemos hacer en LLMs, pues yo tengo mi tag de Shopify, tengo mi tag de WooCommerce, mi tag de PrestaShop, y ahí hay ecosistemas diferentes y entender lo que tú decías, ¿no? Esa ingeniería inversa de ver quién está saliendo, qué podemos hacer nosotros, ya sea saliendo allí o nosotros creando contenido en consecuencia, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, es un tema muy interesante, que es el tema del sentimiento, que lo has dejado entrever, ¿no? Toda la parte de reputación que también dais, ¿no? De, ostras, te han mencionado y puede ser algo positivo o algo negativo, ¿no? Entonces, Ujú. es también esta funcionalidad, ¿cómo la planteáis? ¿Cómo funciona? Sí. Mira, lo del sentiment nace porque cuando nosotros empezamos a crear el Impulse estamos muy focalizados en menciones y citaciones, ¿no? Que es como el más equivalente al SEO, sobre todo las citaciones, pero bueno, también las menciones bastante similar. Pero luego nos dimos cuenta que la IA tiene, viendo también, como yo veo cientos de respuestas de LLMs cada día, me di cuenta de que también para muchos clientes, como la parte cualitativa, no solo la cuantitativa, era importante. Y ahí vimos obviamente pues competidores y herramientas que tenían alguna cosa del estilo y decidimos de desarrollar una funcionalidad que, y, en nuestro punto de vista, sacara el sentimiento sobre el que un LLM menciona una marca, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona?
tú pones un prompt, ¿no? Por ejemplo, mejores tiendas de cosas de surf, y ahí se te pueden mencionar varias marcas. Entonces, una marca puede ser mencionada como, pues esta tienda tiene un gran surtido y grandes descuentos. Y la otra, esta va muy lenta y hace el delivery muy mal, evítala. Entonces, no es lo mismo, no es una misma mención. En menciones, en mentions, tú verías una y una, ¿no? Entonces, pues, somos igual de buenos. Pero a nivel de sentiment es otra historia, porque tú el sentiment en uno es positivo o muy positivo y en el otro es negativo. Entonces desarrollamos una funcionalidad para extraer el sentimiento y mostrarlo al usuario. Entonces lo que ahora vemos es que cuando tú eres una marca puedes tener un sentimiento a veces que tú pensarás que es muy positivo y a veces no lo es. Y hemos sacado una serie de métricas para que las marcas se puedan comparar. Y es sorprendente que, pues, en los LLMs tienen opiniones, ¿no? Y a veces como fuertes sobre una marca. Y claro, tú puedes estar midiendo muy bien tus menciones, pero si no ves la parte cualitativa, pues es probable que acabes mal, por decirlo así. Es muy interesante, ¿eh? Y bueno, de momento veo que en mis Datos no hay negativas. Ahora me que no lo había ido a repasar, así que me quedo tranquilo. Pero es muy interesante, y sobre todo en el ecosistema e-commerce, donde, o incluso los D2C brands, nosotros trabajamos con muchos suplementos alimentarios y claro, Mm, incluso en el proceso de compra, la query de opiniones X marca, contraindicaciones de X suplemento, es algo que claro, escribe Console y pueden tener mucho sentido. Ahora me estás dando algunas ideas. Hacer el sí. tracking de este prompt para ver que Claro. A ver, en general, en cosas, entre comillas, poco controversiales, pues no hay muchas opiniones, ¿no? Mejores agencias SEO, pues te va a listar 10 y te dirá, "Ah, pues esta es la mejor, esta es un poco menos buena", pero no te dirá que es mala generalmente. Entonces, donde hay valor, entre comillas, en medir las opiniones, es en sectores donde haya chicha, ¿no? Pues suplementos, bancos, e-commerce, por ejemplo, ¿no? Que sí que pues hay como valor, aseguradoras, no sé, SaaS, cualquier cosa que pueda despertar como opiniones de verdad, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí yo la verdad que de hecho entre nosotros, aunque bueno, esto es un podcast, es de las features que más me ha sorprendido porque no es que tuviera una expectativa como esto va a ser la bomba, pero a día de hoy muchos de nuestros usuarios vienen por esta feature y es como la que más destacan, las que más usan, etcétera, etcétera. Entonces es una feature creo bastante útil para marcas que quieran como entender la parte cualitativa. es que ahora que lo estabas comentando, con los e-commerce que estamos en el proyecto trabajando actualmente, cuando vamos a citaciones, vemos mucho la web de Trustpilot, por ejemplo, ¿no? Que al final es una web donde se engloban la mayoría de opiniones. Entonces, Ujú. como bien dices, creo que es muy interesante también tener controlado esto y estas plataformas como un Trustpilot, ahora aquí veo un Reddit, incluso el propio Amazon, si lo envía a la ficha de producto, ver las opiniones ahí. O sea, creo que es muy interesante. E incluso e-commerce multimarca que han hecho bueno, ahora me estoy dando cuenta y me voy a poner la medalla, que han hecho un blog patrocinado del producto y que también de ahí está sacando visibilidad, ¿no? Entonces creo que es muy guay este punto. Y mira, a este le voy a dar más caña porque no, Funciona muy bien, esto te lo puedo avanzar que los listicles estos de y además funciona bien de rollo de la forma más absurda, entre comillas, de que tú hagas un listicle y te pongas a ti el primero, eso funciona muy bien. Es curioso, pero es así. Obviamente irá evolucionando. De hecho, yo tengo un experimento que siempre cuento más en privado, pero lo voy a contar en público, y es que si tú buscas qué premios tiene este Backstage, yo tengo un artículo que publiqué en mi blog hace, no sé, medio año o así, que era generado con IA, que decía que el hijo de Donald Trump me había dado un premio en Nueva York como Titán SEO del año, en fin, súper inventado. Y era como el experimento que yo tengo por ahí para ver si la IA tiene criterio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando salió el ChatGPT 4o, o bueno, y creo que ya estaba publicado en ese momento, empezó a coger esta fuente como la verdad y tú le preguntabas y te decía, sí, sí, Steve Gasteiz, award by Donald Trump, no sé qué, tal. Y dices, hostia, mal vamos, ¿no? Tenía como muy poco criterio. Y en cambio ahora, el ChatGPT 5, si tú le preguntas, normalmente no te lo menciona, y si le preguntas, ¿le ha dado alguna award Donald Trump?
dice, bueno, no, parece sátira, no sé qué, es una fuente de su propio blog, ta, ta, ta. Es decir, que logra razonar. Y hacia dónde voy es que las IAs también van mejorando con el tiempo. Cada modelo es más inteligente, tiene más token, razona más. Y eso hace, creo que también las IAs, aunque siguen alucinando, siguen a veces inventándose cosas, pero tienen más criterio. Y eso también hace que el trabajo que tú tengas que hacer como SEO tiene más impacto, ¿no? Porque tienes que hacerlo, además de hacerlo bien. Es decir, que no se que no sospeche de que tú eso, digamos, está cocinado, por decirlo de alguna forma. Genial, pues con este experimento me dejas más tranquilo también de que el spam en internet pues estará más curado en los LLMs. Y es cierto, ¿no? Bueno, sí, esperemos, ¿no? Esperemos que sea así. Y incluso ahora me estaba acordando de algunos otros experimentos de otros consultores que también, ¿no? Habían hecho burradas y bueno, lo iremos viendo. Genial. Sí, sí. Yo tengo varios amigos que han hecho y creo que en SEO, alguien me contó, creo, David Ayala hizo uno con SEO Andorra, y tengo amigos que han hecho, que no voy a decir porque son sus proyectos, pero también, eh, entonces sí creo que esa oportunidad hay, ¿eh? Para quien la quiera, es un mundo que abre bastante abanico de oportunidad. Sí, el Black Hat siempre estará, ¿no? Que es lo que evidentemente irá evolucionando. Genial, pues creo que hemos respondido a como a las principales dudas de base que tenía y que a mí me ha resolvido. Entonces, mi objetivo con esto es que la persona que nos escuche hoy también tenga más criterio y entienda todo lo que hay detrás de estas herramientas y por Ujú. consecuencia, pues va a trabajar mejor el SEO para LLMs, que este es el objetivo en definitiva. Y ahora sí que quería hablar un poco de ti, ¿no? Es decir, en definitiva, para quien no te conozca, llevas bastantes años en el sector. Yo te conocí cuando estabas en alguna web de clasificados, que ya no me acuerdo, porque, bueno, al final tu contexto está Eso en es, LinkedIn, ¿no? eso. ¿Por qué te metes ahora con esto, no? Si al final tú como consultor, bueno, más o menos te iba bien, ¿no? Y ya tienes tú también un nombre. ¿Por qué te metes ahora en el mundo del SaaS y en el SEO para IA? Bueno, la verdad que es totalmente así. Yo ya me he ganado muy en la vida por suerte y me metí en un lío, pero bueno, como supongo todos nos metemos en nuestros líos en la vida, que igual eh, no deberíamos, pero bueno. Yo me metí en esto de manera bastante accidental, entre comillas, ya que intenté como montar el proyecto al inicio y, entre comillas, no logré llevarlo a cabo porque, bueno, con la persona que lo iba a hacer al final no surgió. Pero luego un día hablando con mi otro socio, Daniel Peris, bueno, somos 3 Adri, Dani y yo, nos dimos cuenta de que, efectivamente no había como soluciones que nos gustaran en esta industria, nos gustaba la oportunidad y fuimos a por ello, pero fuimos a por ello que empezamos, el día que yo me iba de vacaciones a Japón, entonces no fue algo como muy pensado ni nada por el estilo, más bien ha ido surgiendo de manera un poco, aleatoria y hemos ido como creando el producto porque, bueno, somos 3 obsesivos compulsivos y nos encanta y nos está yendo bien, pero vamos, no había ningún plan detrás. De hecho, como curiosidad, yo, bueno, con Dani sí que me he visto muchas veces, pero a Adri, que es nuestro CTO, nunca lo hemos visto en persona, ni Dani ni yo. Esperamos, pronto verle en persona para constituir la sociedad, pero por ahora no lo hemos hecho. Así que, bueno, es un proyecto que nace de mucha pasión por el tema. Yo siempre había tenido el gusanillo de montar algo en a nivel tecnológico, ¿no? Llevo muchos años vinculado con el mundo tecnológico, tengo amigos que han montado, he colaborado y soy socio de varias startups, aunque no como cofundador, y siempre había tenido la mosca detrás de la oreja y, pues, decidí hacerlo. La verdad que eso es como bastante gratificante, con lo que solo a nivel intelectual, la verdad que ya vale mucho la pena y además, pues si te va bien, mejor. 100%. También dar contexto, ¿no? Daniel Peris, al final también dentro de la agencia Picasso, tiene mucho contexto también montando proyectos. Y Adri, como CTO, también venía del contexto de montar software o... Sí, no, bueno, él tiene más un contexto de desarrollo profesional, ¿no? Digamos, en distintas empresas, pero no tiene, no viene del mundo del emprendimiento. Pero bueno, yo tampoco. O sea, ser consultor es emprender, pero bueno, como un poco a medias, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo ya te digo, también realmente, no por tirarme flores, pero de
esto de medir la visibilidad de IA, a inicios de año nadie hablaba de ello. Y me acuerdo que hice un post en LinkedIn que se puede buscar, que con un Excel yo empecé a hacer como la primera versión, que eso, o sea, antes de pensar, en montar el Impulse, en plan, hostia, un cliente me dijo: "Hay que medir la visibilidad de NIA, ¿no? Porque esto no tiene sentido". Y yo me inventé una forma de hacerlo, que era haciendo la misma query 10 veces y tal, y hice un mini template que lo compartí por ahí, y eso fue, yo diría, uno de los primeros LLM trackers de la historia, y luego ya a partir de ahí salieron un montón. De hecho, a raíz de ese post hablé con el que ahora es nuestra, yo diría, principal competencia, que son unos alemanes. Así que, vamos, que ha salido todo de manera muy fortuita. Lo que sí que te puedo decir es que una de las cosas que a mí me gusta es que yo vengo de la industria y yo me dedico a hacer eso para, clientes, ¿no? En cierta medida. Hago SEO principalmente, pero también hago AI search. Entonces, logro transplantar los aprendizajes y problemas que veo en un lado hacia otro. Y eso me permite como tener bastante buena olfato, ¿no? De por dónde ir, porque como lo voy a usar yo, pues quiero que sea útil para mí al menos. Y además, obviamente, lo es para mucha otra gente. Pero si no fuera el caso, pues estarías ahí, como le pasa a otra gente que no viene del sector del SEO, de la IA. A veces puedes hacerlo genial y hay gente que lo hace genial, pero a veces no se construyen un poco Frankensteins que no tienen como una coherencia como tal. Es un tema, ¿no? Al final es fundamental que tú sientas el problema, el pain, estás todo el día escuchando de los clientes y por consecuencia, pues vas pivotando la herramienta, tanto la UX como las funcionalidades y vas creando con el propio feedback, ¿no? Que mira, esto te lo digo aquí en directo, creo que sería muy guay y puede que lo tengáis en el roadmap, de tener un botón muy visual y muy fácil de feedback, pero bueno, es lo típico que todos pedimos y después nos saturamos el correo. Pero Tenemos, soporte en la plataforma que puedes crear un ticket de vale, cualquier cosa, puede ser feedback o quejas o insultos, vale. Ah, es verdad, pero es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. pero un botón de feedback podría estar bien, nos lo apuntamos para hacerlo. O sea, creo que es la base, ¿no? De cuando construyes una solución, un chat, una solución tecnológica, bueno, un servicio, ¿no? Que al final es una interacción con una pantallita, que al final te Ujú. lo tienes que montar tú. Toda la parte de onboarding y Sí. tener feedback constante es vital. Pues, de mi lado, agradecerte un montón la orilla, que ya ha pasado volando. A mí me has respondido todas las dudas y algunas dudas que teníamos con los consultores, así que también con clientes nos va a ser más fácil explicar y dar contexto. Y de mi lado, la persona que haya llegado hasta aquí, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Gracias, Josep. Un abrazo. Chao, chao. Grandes retos que hayas tenido y el principal aprendizaje que te hayas llevado. A ver, construir el Impulse ha sido, bueno, sin duda mi gran experiencia del año, con mucha diferencia. O sea, hay muchas partes, pero yo creo que quizás la más, que quizás no esperaba tanto es lo difícil que es construir un buen producto, ¿no? Porque son 1000 piezas y va desde la propia tecnología hasta la UI, hasta el soporte, hasta las finanzas, el Stripe, el no sé qué. Y sobre todo, como poder hacerlo a nuestra manera, que además nosotros somos un poco peculiares y no levantamos capital ni cosas por el estilo, con lo que somos 3 y la idea es seguir siendo 3. Creemos que podemos llegar muy, muy lejos siendo 3 porque somos personas, ¿no?, que tienen una experiencia muy significativa. Entonces, creo que ese sería, ¿no?, como la dificultad de crear un buen producto, un buen negocio, llámale como quieras, sobre todo con todo lo que conlleva, ¿no? De que a veces, pues, petan las cosas a las 11 de la noche, a veces, un cliente se encuentra que unos datos no están procesados, en fin, cosas que ocurren, ¿no? Que ocurren a cualquier SaaS, pero cuando te ocurren a ti dices: "Hostia, que o lo soluciono yo o no lo soluciona nadie", ¿no? Entonces, eso creo que es un buen aprendizaje, porque cuando lo vives en primera persona se vuelve mucho más real de hipotéticamente, ¿no? Lo que ves en otros casos. Sí, y como bien decías, que cuando estás de consultor o vendes servicio, ya el servicio, el entregable, sobre todo cuando eres un consultor freelance, pues es al día a día, tu día a día con el cliente y la Ujú. tienes que liar muy gorda para que te llame y más haciendo SEO, bloquear un robots TXT o alguna cosa Sí. loca, ¿no? Pero tampoco
no es el caso de cuando creas un producto, o en mi caso, cuando montas un e-commerce, es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver vender servicios, que ya sea una membresía con formación, que a veces los vídeos Vimeo se te cae, o lo que tú decías de Stripe, las autorrenovaciones, hay problemas, es un sarao. Sí, 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 parece fácil, ¿eh? Desde fuera. No, no, qué va, qué va, qué va. Al contrario, es, súper difícil, pero bueno, que merece la pena, ¿eh? Y yo me siento como súper agradecido de haber tenido la experiencia hasta la fecha y de espero poder continuar teniéndola mucho tiempo. Por suerte, Seguro como va bien la cosa, pues a priori sí. Seguro que sí. Genial, pues Esteban, agradecerte un montón tu tiempo, la persona que haya estado en esa sección escondida, el reto de aprendizaje ya se lo ha llevado. Así que nada, ahora sí, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Vale, Josep. Chao, chao.